alteraciones a nivel de lo que es el tejido pulmonar, que esto suele reemplazarse por un tejido cicatrizal, lo que llamamos también fibrosis pulmonar. Y toda esta serie de cambios a nivel fisiológico y molecular, pues puede generar cambios moleculares que posteriormente se convierten en cáncer. ¿Ok? También Y se podrían ver afectadas quizás las manicuristas a través de las redes sociales, como le comentaba en el corte, se está haciendo las mismas manicuristas una concientización porque ellas tienen ciertos químicos, ciertos productos que pueden estar inhalando constantemente con sus clientes. sí, de forma crónica, la inhalación de este tipo de productos sí puede generar cambios a nivel de la mucosa respiratoria, sobre todo de la vía aérea superior, cambios inflamatorios agudos. Esto a largo plazo, en dependencia de la cantidad de la frecuencia, puede ocasionar neumonitis química. No está documentado realmente si produce un factor cancerígeno y demás, pero sí es un factor de riesgo para generar enfermedades respiratorias, ¿ok? ¿Y cómo se ve afectado el pulmón? No, no únicamente con el tema del cigarrillo, sino a nivel general con cualquier olor que estemos inhalando. Puede ser en la calle, puede ser en algún trabajo, porque cómo se ve afectado el pulmón, ahorita con esa breve explicación que nos dio, se ve afectado el tejido del pulmón, se afecta internamente el pulmón. ¿Cómo es las distintas afectaciones que puede tener esta parte del cuerpo? Bueno, para ser un poquito más coloquial o un poquito más explícito, este tipo de componentes o este tipo de productos químicos, de partículas, se deposita en lo que son los alvéolos. Los alvéolos son, por así decirlo, la membrana que produce el intercambio gaseoso. Ujú. ¿Ok? Se, es- Se te introduce por allí el oxígeno y sale el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, ese tipo de membrana pues se encuentra influenciada por todo este tipo de factores, ¿ok? Ujú. Se inflama y posteriormente al inflamarse, pues se dificulta ese intercambio gaseoso y además hay acúmulo de secreciones, se torna cambios en toda su arquitectura, ¿ok? Y esto va a generar cambios que pueden ser agudos o crónicos en dependencia de las comorbilidades que tenga este paciente, de la frecuencia de la exposición, de la cantidad de la exposición. Esto puede ser un problema que va a ser crónico o agudo, ¿ok? Y el tratamiento, precisamente, cualquier problema o patología que puede presentar el pulmón, ¿cómo se trata? En la visita al médico neumonólogo, esto puede resolverse ya sea con terapias o hay algunos ejercicios o limitar algunas cosas de respiración o se puede llegar incluso hasta la parte quirúrgica para tener que solucionar cualquier problema del pulmón. Sí, esto va a ser individualizado, o sea, cada paciente eh, Es en diferente. relación a todo el contexto clínico, ¿ok? Uno lo interroga, Ujú. ¿ok? Evalúa sus antecedentes patológicos, alérgicos, familiares, hábitos psicobiológicos, ¿ok? Algún otro tipo de condición acoplado al examen físico y Ujú. en conjunto con los paraclínicos laboratorios, estudios de imagen, ya sea radiografía, ecografía, tomografía, ¿ok? Va a depender, cada paciente es individualizado, ¿ok? Entonces, en dependencia de lo que se halle en este grupo Ujú. de paraclínicos y de examen físico e interrogatorio, pues uno va dirigido a cuál va a ser la terapéutica de este paciente. Ejemplo, tenemos un paciente que con un consumo de tabaco crónico, que ya su condición física es característica, un paciente con EPOC, poniendo el ejemplo, este paciente tiene que ir para un manejo multidisciplinario. El manejo multidisciplinario va a ser con sus broncodilatadores, su fisioterapia rehabilitadora, sus estudios de imagen para descartar algún otro tipo de complicación o si tiene un cáncer que no se ha detectado, etcétera. Un esquema de vacunación, este, ejercicios en casa cardiovasculares, etcétera. ¿Ok? O sea, cada paciente es individualizado, pero por eso es una consulta que dura tanto, porque engloba el paciente de forma integral para dar con todo este tipo de factores de riesgo y demás. ¿Cómo estamos en Venezuela a nivel del cáncer de pulmón? ¿Cuáles son esos datos que tenemos?
¿quiénes son los que tienen mayor tendencia a desarrollarlo? Bueno, los que tienen mayor tendencia es el sexo masculino, ¿ok? En una relación de cada 5 fumadores, 3 son hombres, ¿ok? De 3 a 4 incluso, Ok. ¿ok? Una tendencia bastante inclinada hacia el género masculino. En el grupo etario, pues podemos encontrar de los 30 años hasta los 50, 60 años, ¿ok? Es predominantemente el grupo etario, ¿ok? Con respecto a los porcentajes, el cáncer de pulmón en Venezuela, las estadísticas no están tan actualizadas, ¿ok? Pero te puedo hablar que del 2023 aproximadamente, que fue el último porcentaje, aproximadamente entre 2.500.000 personas ya padecían de cáncer de pulmón. Wow. ¿Ok? Entonces, es una estadística bastante alarmante porque, como lo mencioné en un principio, esto es una situación que viene en ascenso. Entonces, es bueno implementar todo este tipo de medidas porque es tocar la puerta, a mayores estrategias para dar promoción de la salud, incorporar nuevas terapéuticas, nuevas estrategias para evitar esto. Y si nos comparamos con la región, ¿cómo estamos a niveles regionales, Venezuela con respecto a Latinoamérica en general? No somos el más Ok. grave, Ok. si te puedo decir, por lo menos. Es un aliento, ¿ok? Importante. Bueno, importante no, porque seguimos siendo Igual hay que atacarlo. más de 2 millones de personas. Pero ahora, yéndonos de ese punto al tratamiento, ¿cuándo sabe una persona, fumadora y no fumadora, que tiene que hacer su visita al médico neumonólogo, precisamente para prevenir, el que sea fumador para prevenir y asegurarse que todo está bien? Y también una persona no fumadora para asegurarse de cualquier otra patología que pueda haber en los pulmones y asegurarse que todo está bien. Más o menos, ¿con qué frecuencia se tendría que hacer una visita al médico neumonólogo? Bueno, eso va a depender. Ok. Como te mencioné, cada paciente es individualizado. Un paciente que no tenga ningún tipo de factor de riesgo ambiental, laboral, domiciliario, que no sea fumador, una consulta cada 2 años, cada año, es aceptable. ¿Ok? Si es una persona que lamentablemente tiene un ambiente laboral, ¿ok? Hay que acotar que los aire acondicionados es un factor de riesgo. Ah, sí. ¿Ok? Caramba. Personas que tienen este tipo de factores, como te mencioné, soldadores, albañiles, que trabajan en canteras, costureros. Personas que trabajan en el sector petrolero. También, estas personas sí deberían someterse por lo menos cada 6 meses o al año a un control neumonológico, ¿ok? Porque esto va acoplado no solamente de una abordaje desde el punto de vista estructural. Cuando hablamos de un abordaje de tipo estructural, no es simplemente una radiografía ya, sino que esto va acoplado de pruebas de función pulmonar, como la espirometría, que es el estudio más básico que tenemos para medir o cuantificar la función pulmonar o la capacidad pulmonar de este paciente. Entonces, estos son datos que nos ayudan a darle un seguimiento al paciente y ver el pronóstico de su función pulmonar. Ejemplo, un paciente que es soldador durante más de 20 años, debe someterse a una evaluación constante, ¿ok? En dependencia de, claro está, el daño que tiene. Pero este paciente, ejemplo, se le hace una espirometría hoy, tiene una capacidad, por ponerte un ejemplo, de 80, y ves que en un año este paciente se le repracticó la misma espirometría y ahora tiene una capacidad de 60, este paciente debe o abandonar su espacio de trabajo, ¿ok? O debe realizar unas medidas de bioseguridad estrictas, ¿ok? Porque está declinando su función pulmonar, consecuencia de su hábito laboral. Entonces, esto es un seguimiento y un pronóstico del cual tampoco muchas empresas tienen cultura. Claro, y esto puede llegar a algo letal, puede afectar a la persona, pero si se mantiene y lo mantiene por el tiempo, puede llegar a ser letal. Claro, puede ser letal porque lo va a condicionar o a cáncer de pulmón o a otro tipo de enfermedades que se comportan como cáncer de pulmón o que sus estrategias terapéuticas son como tratarlo con quimioterapia, ejemplo, la fibrosis pulmonar, el enfisema, entre otros tipos de situaciones. Entonces,
estos son pacientes que van a tener una mala calidad de vida, incluso mantener un soporte de oxígeno a lo largo de su vida. Lo repito, esto es excelente porque espero sea también un mensaje que llegue a las empresas, porque en una empresa, en un país donde de verdad se cumple este tipo de estrategias o este tipo de leyes, esas empresas van demandadas por no incorporarle o no darle ese tipo de medidas de seguridad a sus empleados. Claro, porque al final es una afectación asociada a lo laboral. Exacto. Recordemos que estamos conversando con el doctor Ángel Torres, quien es médico neumonólogo de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Y precisamente, doctor, quería saber de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Sabemos que ahorita el domingo 31 de mayo va a ser el Día Mundial sin Tabaco. Entonces, de la Sociedad Anticancerosa se estarían realizando algunas jornadas para las personas que quieran hacerse de repente una consulta, acudir a consulta, asegurarse que todo esté bien. No sé si quizás precisamente por esta fecha, sino también a lo largo de lo que resta de 2026. Sí, a lo largo de 2026 se va a plantear unas jornadas para este tipo de campañas o jornadas tipo promoción de la salud, ¿okay? Para todos estos pacientes con tabaquismo, con cáncer de pulmón, entre otros tipos de patologías respiratorias, ¿ok? Pero siendo estas las más frecuentes. Creo que no debemos dejar de mencionar también los avances en la tecnología a nivel de tratamientos para poder atender el cáncer de pulmón u otras patologías relacionadas con este órgano. Bueno, los avances siguen. Actualmente las terapias más comunes para atacar este tipo de situaciones, como les mencioné en un principio, es multidisciplinario. Va desde un escalafón, que es la terapia conductual, dado por un psicólogo en conjunto, que esto va a atender la depresión, el estado de ansiedad, el insomnio, porque todo esto va a conformar parte de lo que es el síndrome de abstinencia también en el paciente con tabaquismo. Otra terapia es la terapia del reemplazo de nicotina, que viene dado por caramelos de nicotina, chicles, parches de nicotina, entre otros tipos de conglomerados allí. Y el último escalafón es la terapia farmacológica, ¿okay? Que viene dado por la varaciclina y el bupropión. ¿Okay? Son parte de las terapias farmacológicas más comunes. Bueno, les repito, esto tiene que ser en la consulta. No es que cada paciente, ejemplo, uno dejó de fumar por tal terapia y el otro va a tomar la misma terapia. No es lo mismo. No es lo mismo porque lo que para este le surtió bien, para el otro le puede ocasionar efectos adversos porque no es su dosificación, no es el tiempo, no es el tipo de terapia o el escalafón que debe cumplir. Entonces, esto va a variar mucho, pero te puedo mencionar que son las terapias principales para el tabaquismo en este caso. Los cuerpos son distintos, definitivamente. Nosotros tenemos una pregunta aquí del Instagram, que, bueno, no es una pregunta, más que todo es un comentario. Nos dice AJGR, es su nombre de usuario, nos dice: enfermedad pulmonar de obstrucción crónica. Mi esposa sufre de fibrosis quística pulmonar, muy mal atendida porque las consultas incluso las suspendieron tras el COVID. Entonces, ¿qué podemos comentarle a este usuario? ¿A dónde deben acudir? ¿Ustedes pasan consultas en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela o usted en otros espacios para que se pueda atender este caso? Sí, claro, claro. En la Sociedad Anticancerosa, los jueves en la tarde, a partir de la 1 de la tarde. Y claro que sí, este paciente también puede ser completamente atendido, en especial que es un paciente de alto riesgo, ¿okay? Porque es una enfermedad sistémica también, la fibrosis quística. No solamente produce afectación pulmonar, sino que produce afectación de otro tipo de órganos, pancreatitis, entre otros tipos de situaciones, ¿ok? Entonces es un paciente que sí recomiendo que tenga una atención lo más breve posible con cualquier neumonólogo de su preferencia, pero es importante que toque la puerta porque estos pacientes tienden a declinar su función pulmonar muy rápidamente porque generan
infecciones respiratorias crónicas y recurrentes. Entonces tiene que tener un manejo multidisciplinario, que eso viene con broncodilatadores, mucolíticos, fisioterapia rehabilitadora, esquema de vacunación, etcétera. ¿Okay? La cantidad de cosas que pueden aparecer con cosas tan sencillas como lo es respirar, porque no sabemos qué es lo que estamos respirando en el entorno en el que nos rodeamos. Doctor, y yo quisiera también, hablamos de tabaco y hablamos de cigarrillo, pero también quisiera hablar estos minutos finales que nos quedan de programa sobre lo que es el cigarrillo electrónico o conocido como vapor, porque sabemos que cuando empezaron a salir se estaba anunciando que era más sano que consumir cigarrillo, pero entonces para saber qué tan cierto puede ser esto, o sea, o si se puede desmentir, porque también sabemos que hay muchas personas que lo están consumiendo actualmente, sabemos que tienen, son de sabores, o el humo es de color, son diferentes, y supuestamente son más sanos, pero ¿esto es cierto? ¿El vapor es más sano que el cigarrillo o también trae consecuencias a futuro? Bueno, no diría que es más sano, diría que es menos dañino. Pero al final es dañino. ¿Okay? Lo que pasa es que el vapor fue tomado desde un principio como una terapia de reemplazo de la nicotina. Sin embargo, posteriormente fue más comercializado, fue más moda y realmente este efecto produjo transgresión del consumo de este tipo de sustancias. Ok, entonces posteriormente ha desencadenado mucha polémica y se ha comprobado que genera de igual forma un alto porcentaje de cáncer, no tanto como el consumo del tabaco propiamente, pero no está exento de producir cáncer de pulmón y de otros tipos de cáncer, además de una enfermedad que es más aguda, que se llama EVALI, que es la lesión pulmonar por cigarrillo electrónico. Ok, esta es una condición más aguda, es una enfermedad que abre o abre un abanico a diagnósticos diferenciales amplios. Entonces, por lo tanto, no es una enfermedad que cursa con un síntoma específico, sino que puede cursar con disnea, fiebre, dolor torácico, etcétera, tos. Entonces, no es una enfermedad que es diagnosticada de forma sencilla porque simula cualquier otra enfermedad respiratoria. Entonces, en conclusión, no es que sea más sano, sino que es menos dañino, si se puede decir, ¿ok? Pero igual perjudica y por eso se ha omitido ya el uso de este tipo de terapia de reemplazo de la nicotina incluso. Y quiero preguntar también sobre síntomas. Sé que va a ser muy general porque todas las patologías son distintas, las personas también son diferentes, pero ¿cuáles podrían ser síntomas comunes o básicos para uno saber que tiene que visitar al neumonólogo? Porque sabemos que de repente cuando uno empieza a toser, ya uno dice, wow, ya va, tengo una gripe o tengo un malestar. O cuando hay algún, como se le dice popularmente, como una carraspera también. ¿Cuáles serían unos síntomas con los que una persona ya pueda decir, concha, le debería ir al neumonólogo para asegurarme de que todo bien? Los síntomas más comunes: congestión nasal, tos, bien sea seca o productiva, dificultad respiratoria o disnea, fiebre, dolor torácico, palpitaciones, son los síntomas más comunes. Hay otros más graves, claro está, tos con sangre, con expectoración sanguinolenta, fatiga crónica, dolor torácico de muy fuerte intensidad, entre otro tipo de situaciones, ¿ok? Pero esto sería el conglomerado de patología o de síntomas y signos respiratorios que obligan, y digo obliga porque a veces se subestiman mucho, obligan a la consulta con un especialista. ¿Tips para la prevención, doctor? La prevención de tanto del cáncer de pulmón como el desarrollo de otras patologías de este órgano. Bueno, siempre la terapia no farmacológica es la primordial. Esta terapia farmacológica, obviamente está el no fumar, pero para llevar a esto, a veces hay que asociarlo con una consulta con el psicólogo, ¿ok? Mejorar tu estilo de vida, tener un entorno, ¿ok? Más armonioso, bien sea
con amigos, familiares, etcétera. Estar informado siempre de todo este tipo de actualizaciones y consecuencias y hacer algún tipo de actividad recreacional. Okay, ejercicios, deporte, cosas que te puedan apartar de algún vicio tipo el alcohol, tipo drogas, ambientes que sean propicios a conllevar a estas acciones. Esas serían las medidas básicas para un entorno o un tratamiento no farmacológico. Doctor, puntos de contacto para aquellos que estén interesados en revisarse o referir a algún paciente cercano que tengan. Bueno, mi número de contacto 0424-474-8400. ¿Podemos repetirlo, por favor? 0424-474-8400. Y mis redes sociales en Instagram, Dr.Ángel Torres. ¿Y en la Sociedad Anticancerosa de Venezuela? Nos encontramos el jueves a partir de la 1 de la tarde. Todos los jueves. Excelente. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Siento que se puede haber extendido mucho más esta conversación por muchos otros factores, pero siento que es un universo completo. Totalmente. El tema de la neumonología y no solo abarcando el tema del cigarrillo, que ese ya da para 2 programas por lo menos. Pero no, doctor, agradecidos por estos minutos y por el trabajo que hace para solucionar y prevenir también estos inconvenientes en las personas. Así que gracias a ustedes. Estaremos en contacto para más adelante otras conversaciones. Sí. Gracias. Estamos a la orden. Claro que sí. Nosotros llegamos al final de nuestro